Les invito a buscar en la Biblia la epístola a los Hebreos, por favor, en su capítulo 12. Por favor, epístola a los Hebreos, capítulo 12, y vamos a leer los 3 primeros versículos, 12, 1 al 3. ¿Tienen todas esa lectura? Hebreos capítulo 12. Dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Mi tema en esta mañana es: pon tus ojos en Cristo para que tu ánimo no se canse hasta desmayar. Pon tus ojos en Cristo para que tu ánimo no se canse hasta desmayar. El autor plantea la situación de personas cuyo ánimo puede llegar a cansarse hasta desmayar, con la consecuencia, claro está, de dificultar la carrera que cada cristiano tiene por delante. Esta situación de cansarse hasta desmayar, entorpeciendo la carrera, está grabada en el pasaje por el peso, utiliza esa palabra, por el peso que cada uno puede llevar, y además por el pecado que asedia y que naturalmente distrae la mirada que tenemos que poner en Jesús, y también la sabia consideración que sobre él debemos tener para que efectivamente no nos cansemos. ¿Se atreven a repasar esto? A ver cómo nos va. Miremos más profundamente la situación. El autor supone que los creyentes, esto es nosotros, aquí refiere a los creyentes de esa época, pero la palabra de Dios tiene vigencia hoy también, podemos llegar a cansarnos, podemos llegar también a desmayar, y de alguna manera que eso afecte la carrera que nosotros tenemos que dar para seguir en pos de Cristo. ¿Le pasó a usted alguna vez que tuvo desánimo por algún aspecto en la vida, incluyendo la fe, incluyendo la confianza en sus hermanos, en sus hermanas, en la iglesia? ¿Sintió usted alguna vez que tenía dificultades para proseguir su carrera, producto de alguna cosa que le quitaba el interés, o el ahínco, o el vigor, y que en todo caso le hizo encerrarse, alejarse, distraerse, perder el vigor? Bueno, esa es la situación que el autor propone. Utiliza 2 palabras muy interesantes. Una, la palabra cansarse. En el original que utiliza el autor de la epístola a los Hebreos, eso quiere decir agotarse, colapsar, incluso enfermarse. A veces, por alguna situación o por un conjunto de situaciones, las personas, incluyendo los creyentes, pueden llegar a perder su energía y su vigor
y sentir que incluso se colapsan, caen, sienten el deseo de no seguir o de alguna manera bajan los brazos. La otra palabra que utiliza es muy fuerte también, es la palabra desmayar. Cansarse hasta desmayar, que puede indicar sucumbir, que puede indicar perder las fuerzas, sobre todo la fuerza interior, que es la que moviliza a la persona. El motorcito del alma se apaga o pierde baterías, por decirlo de alguna manera, deja exhausto e inclusive te saca de la carrera. Tengan en cuenta que el contexto que se usaba era como una carrera atlética, posiblemente una carrera tipo larga distancia, la maratón famosa o carreras de, largo aliento, ¿sí? Y entonces el atleta tenía que entrenarse, tenía que esforzarse y tratar de que nada ni nadie le distrajera de esa meta para poder con todo esfuerzo llegar allí a destino. Y es interesante que la palabra que nuestra versión traduce ánimo sea en el original de la epístola la palabra alma. Vale decir que lo que el autor dice es que el alma, que es la dimensión más profunda de toda persona, el interior más hondo, y el interior que de alguna manera se relaciona con todas las otras ramas o aspectos de nuestra vida, esto sea lo que se cansa. Es decir, que por las razones que ahora queremos ver aquí en el pasaje, un creyente puede sentir que su alma está cansada. Pero eso no solamente le afecta en las actividades religiosas, sino en otros aspectos de la vida. Es decir, que cuando el alma está agotada, cuando el alma siente desfallecer, le parece que no tienen ganas, le parece que no se justifica, se siente la persona como enferma, de alguna manera eso repercute en los distintos aspectos de la vida. Quizás usted haya sentido alguna vez, o tal vez ahora mismo pueda sentir eso, o escuchó a algún hermano o alguna hermana que le dice, yo estoy cansado. Es una situación posible de la vida, es una situación dolorosa de la vida. No es la mejor situación que deseamos para ninguno de nosotros, ¿verdad? El desánimo a veces hace que las fuerzas parezcan desfallecer, que uno no tenga ganas de continuar, en fin, que le parezca que todo está mal, que todo da vueltas sin un propósito alentador para adelante. ¿Qué causas ve el escritor aquí? ¿Por qué que una persona puede llegar a cansarse? Bueno, el escritor ve por lo menos tres causas. En primer lugar, describe con esa palabra el peso que cada uno puede llevar. En castellano usamos una palabra parecida a esa, la mochila que cada uno lleva. Nunca he escuchado eso. ¿Por qué te pones esa mochila al hombro? ¿Por qué cargas con ese peso que no te corresponde? Todos sentimos que alguna vez en la vida llevamos un peso que agobia, que termina cansando. Ese peso puede ser las cargas, los obstáculos, los estorbos, las molestias, las trabas. En la vida hay muchas, ¿verdad? Y a veces parecieran sumarse. En algunas ocasiones a una traba parece sucederle otra, y después otra, y otra. Y a veces uno dice, bueno, ya tenía esto, encima se me sumó esto, y aquello otro, y aquello otro. Y pareciera ser una mochila demasiado pesada. A veces uno ve los niñitos que van al jardín incluso y se ponen una mochilita, pero es un mochilón en realidad. Pero a ellos les encanta llevarla. Y a lo mejor todo lo que llevan es un frasquito para tomar agua y el cuadrito para la cena, pero llevan su mochilita. Pero hay mochilas que pesan. Y no son las mochilas externas tan solo, sino que son las mochilas del alma. Las mochilas del alma. ¿Tenés alguna mochila que te pesa?
A veces puede pesar tu familia como un peso grave, algo que no está bien en tu familia. Otras veces puede pesar tu trabajo y a veces puede pesar alguna cosa fea que te ha ocurrido en tu vida, o puede pesar alguna situación especial que agobia tu corazón y que sentís que estás cansado, casi como tumbado. La segunda cosa que el autor ve es el pecado que asedia. No señala un pecado determinado. Uno puede presuponer, leyendo la carta a los hebreos, de algunos pecados que esta iglesia parece estar afrontando, pero refiere más bien a la situación de pecado que los seres humanos confrontaban en esa época y también hoy. Pero describe esa situación de pecado como algo que asedia. Esto es algo que de alguna manera encierra, que de alguna manera te acorrala, que te pone dentro de un recinto y te sofoca. Por eso el pecado que asedia, ¿sí? Como algo que se planta alrededor de tu vida y de alguna manera está al acecho de tu alma, de tu situación, de tu persona, y empieza a pesar, a ser como una carga que no podés llevar. Y la otra cosa que el autor ve que conduce a ese cansancio, a ese agotamiento, no es solamente la mochila con los pesos que nos ponemos, no es solamente el pecado que asedia, sino lo que llama contradicción de pecadores que sufrió el propio Señor Jesús. Dice, no te olvides que Jesús también tuvo que sufrir contradicción de pecadores, incluyendo sus propios discípulos. Evidentemente esta contradicción de pecadores es que sus propios discípulos a veces tomaban posiciones contrarias a las que el Señor quería. Los cristianos a veces tomamos posiciones contrarias a las que el Señor desea, o a veces contrarias entre nosotros, que son usadas por el propio diablo para poner un peso difícil de llevar y que contradicen la voluntad del Señor. Yo puedo hacerlo, usted también. Seguramente ese es un mal paso de cada uno de nosotros, si así lo hiciéramos. No contribuimos a animarnos para que podamos proseguir la carrera, sino a que nos agotemos, nos cansemos y pensemos que no podemos seguir adelante. El autor, sin embargo, no es fatalista. No dice, cuando esto llega, se perdió todo. De ninguna manera. Una cosa es ser realista y reconocer que las cosas están, porque no se puede navegar en la estratosfera de la idealidad, sino que hay que pisar tierra, ¿no es cierto?, y reconocer que esto ocurre y hay que afrontarlo. Y otra cosa es decir, ya no hay nada que hacer, estamos totalmente perdidos. No, el autor no parece llegar a ese punto. Al contrario, señala como mínimo 4 o 5 cosas que habría que hacer. Tal vez es el tiempo para que yo, ustedes, nosotros, tomemos esa decisión. La primera decisión cuesta tomarla. La llama de esta manera: despójate del peso de la mochila, hablábamos, y del pecado que te asedia. Yo suelo cortar mi laptop y adentro pongo libros, apuntes. Mi señora a veces me ve cargando y dice, ¿qué llevas ahí? ¿No hay algo que puedas dejar? Y digo, bueno, pero voy a dar clases 4 o 5 horas seguidas y por ahí vos no sabés bien si no conviene este apunte, aquello, entonces lo llevo y eventualmente lo tengo allí. Todas sirven, pero a veces hay algo que a lo mejor convendría dejar. Para decir verdad, ¿no habrá en tu mochila alguna cosa que quieras dejar? O más aún, ¿no habrá alguna cosa que puedas dejar?
A veces en la mochila portamos, por ejemplo, enojos que convendría sacar, amarguras que convendría sacar, envidias que convendría sacar, y por qué no, algún pecado que conviene interrumpir definitivamente. Puede ser. Cada uno debe mirar su mochila. Cada uno debe mirar su mochila. En realidad este despojar dice, sácate el peso o aléjate de ahí. Haz que eso no ocurra. O eventualmente no pongas tu concentración ahí. O no permitas que la influencia de ese peso te esté martirizando. No te detengas detrás de ese peso. Lo que no sirve es mejor tirarlo a la basura. Aparentemente el autor ve que cuando ese peso está, nosotros corremos el riesgo de no poner la mira en el Señor, sino desviarla y concentrarla más en el peso que en el propio Señor, en la mochila que en la propia finalidad que el Señor te está llamando a cumplir. Te distrae de tu carrera, de la mía, te saca de la carrera. La carrera es como la experiencia espiritual, ¿verdad? ¿Sí? Te saca de la alegría de servirle y la pones en algo que cansa, agobia y tumba. El autor dice, lo que no te sirve, tiralo, sacalo, despójate, sácate eso. Eso no es una tarea fácil. Todos compramos cosas que no nos sirven, pero que de alguna manera las juntamos. A nosotros nos ha tocado hacer mudanzas, nuestra casa. Usted no ha juntado a lo largo de su historia cosas que no le servían para nada y las tenía ahí y que ni se acordaba que las tenía. Y que al mudarse dice, mira lo que junté. No servía para nada, pero las llevas con vos. Algunas están tan pegadas a uno que le da lástima dejarlas. ¿Hay alguna cosa que esté pegada a usted que no le sirva y que la lleva en su carga como una mochila? Despójese a nada, aunque cueste, no sirve para nada. Claro está, a veces esas cosas pegadas no son tan fáciles de sacar como un objeto. Si yo digo, a mí me pesan estas llaves, las puedo dejar acá y es fácil. Pero si me pesa una manera de ser que yo tengo, que no me sirve para nada, y que los demás inclusive me dicen, cuando haces eso, me haces mal. Cuando decís eso, no me sirve. Cuando te comportás de esa manera es dañino, y yo lo sigo pesando, cargando, ¿de qué me sirve? ¿Verdad? ¿Le ha pasado alguna vez? Despójese de aquello que no sirve, querido hermano, si puede, y si no, solicite ayuda. La siguiente cosa que el autor sugiere es, corra la carrera que tiene usted por delante. Corra la carrera que tiene usted por delante. Eso es lo que el Señor pide de usted y de mí y de nosotros, sin que nada ni nadie le distraiga. Eso quiere decir moverse con esfuerzo y directo hacia el propósito que usted tiene. Es el deseo intenso de alcanzar el logro. Y la esperanza que está por delante. Y mantenerse firme en función de esa meta. Cuando tenemos claro lo que buscamos, eso debe alentar la vida. A veces lo que buscamos no es tan fácil. ¿Se acuerdan? El diablo está rugiendo buscando a quien devorar. Asedia el pecado. Pero querido hermano, querida hermana, el Señor te ha puesto una meta en tu vida. Por eso estás aquí.
has tenido sin duda un encuentro precioso, salvador, liberador con Jesús. Y empezaste a caminar, y seguramente ya caminaste mucho. Que nada ni nadie te haga cansar hasta desmayar en lo posible, sino que la meta por delante sea tu ánimo. Eso no significa ser irreal. Lo que está mal, está mal. Lo que es pecado, es pecado. Lo que es cosa para tirar en la basura, debe hacerse. Pero en tu propia vida, en la mía y en la nuestra, hay algo más hermoso que los errores. Es la meta que el Señor ha puesto para tu preciosa vida. ¿Se entiende? Eso es lo mejor para vos, para mí, para cada uno de nosotros, para la iglesia del Señor en cualquier parte del mundo. No mis defectos, no los tuyos, no los del Señor de la esquina, sino esa meta que está por delante. Pero la tercera cosa que el autor dice es: pon los ojos en Jesús. Pon los ojos en Jesús. Esa acción que sugiere el autor de Hebreos, fijar los ojos, incluye dos aspectos. El primer aspecto es: deja de mirar a donde no está Jesús. Hay una acción de cambio. Deja de mirar a donde no está Jesús. Es la primera cosa. Ya no mires para allá. Y ahora apunta fijo a Jesús. Fijo quiere decir una cosa muy importante. Fijo quiere decir nada menos que considerar atentamente a Jesús. Focalizar el interés en Él. Incluso puede ser mirar el pecado. Pero no mires el pecado confrontando el pecado, sino mira el pecado mirando a Cristo. Y Cristo te ayudará a confrontar lo que está mal. No es que tengas que ser irreal. Eso no sirve para nada. Si yo tengo una dificultad, la tengo. No puedo evitar la dificultad mirando a Jesús solamente. Tengo que mirar la dificultad, pero es distinto a mirar la dificultad por mi propia cuenta, con mis propios enojos, con mis propias debilidades, con mis propias razones inclusive, que mirarlas junto a Jesús, con el poder de Jesús, con la sabiduría de Jesús, con la visión de Jesús, con la justicia de Jesús, con el amor de Jesús. Mira el pecado para superarlo por medio de Jesús. Si hay una dificultad en tu casa, no puedes evitarla. Si hay una dificultad con alguien que quieres, seguramente no puedes evitarla si está ahí. Esa es la realidad. Pero podés mirarla con los ojos de Cristo. Míralo a Él. Míralo a Él. A lo mejor hay que dejar esa situación y es doloroso, pero hazlo a través de Jesús. Quizás tengas que dejar de hacer lo que estás haciendo. Hazlo a través de Jesús. Quizás tengas que arrepentirte de algo. Míralo a través de Jesús. Quizás alguien tiene que cambiar que te está molestando. Sí, seguramente. Y tal vez no quiera cambiar. Mira la situación a través de Jesús. Tal vez hay pecado en tu familia. Sí, claro. Y tal vez no las puedas modificar. Ve a Jesús y mira a través de Jesús. ¿Se entiende la propuesta de la epístola? Y una cosa más sugiere el autor, fíjense. Considera a Jesús. Considera a Jesús. Ese considera es un verbo muy importante. Lo que quiere decir es piensa. Intensifica el proceso de pensar por medio de Cristo. No tomes decisiones locas, no tomes decisiones irrazonables. Tómalas considerando la situación como Jesús lo hubiera hecho.
Ve que Jesús también pasó por estas crisis, pero Él pudo resolverlas. Y si yo estoy en Él, en Cristo, si yo pienso con su mente, con la mente de Cristo, si yo siento con la pasión que me da Cristo, si yo llevo mi alma a Cristo y le digo, Jesús, estoy en esta crisis, estoy desanimado, he desmayado, querido Jesús, dame la sabiduría, en realidad la palabra es dame la lógica tuya para pensar. Es una palabra interesante. Haz que funcione con la lógica tuya, no con la mía, sino con la tuya, porque la tienes. Dame esa sabiduría. Yo creo que muchísimas veces corremos el riesgo de tomar decisiones con el desánimo o con alguna espectacular caída que cualquiera pudo haber tomado. Pero el pasaje de hoy se resume, me parece, de esta manera. Sí, es verdad, los cristianos pasamos por situaciones de debilidad. De debilidad no necesariamente pecaminosas, de debilidad en el sentido del desánimo, de la caída, de la bajada de brazos, de la no ganas, ¿sí? De algo que pinchó el globo, como decimos en el castellano común, de algo que perdiste todas las ganas, que ya no te parece que se justifica. Podría pasar. A veces uno trabaja y no ve resultados y dice, bueno, ya está, no hay nada que hacer. Y baja los brazos. El pasaje sugiere que eso es posible, no que no es posible. No sugiere la ingenuidad de reírse de los desanimados, de burlarse de los desanimados, o de pensar que no hay seriedad en la situación de los desanimados. Sí, claro que sí, que hay seriedad, sí, pero la propuesta es espiritual, profundamente práctica y hermosa para tomarla. Mira a Cristo, considera a Cristo, evalúa, piensa, siente, vive, corrígete por medio del Señor. Y haz una cosa más. De tu parte el peso de lo que nos sirve, pedirle al Señor que te ayude a tirarlo. A tirarlo. Lo que sí sirve y es corregible, guárdalo. Corrígelo. Pero lo que no, lo que es un peso en tu mochila, que puede ser un pecado tuyo, mío, nuestro o lo que fuera, debo dejarlo. A veces ese pecado no parece tan serio, pero a veces pienso en mí ahora. Es un capricho mío. Es una forma de actuar mía que no sirve y que me daña y que daña a mi señora o a mis hijos o a los que fuera. Debo aprender a mirarme a través de Cristo y cambiar y avanzar. A veces es la situación de otro o de otros que sin embargo repercuten sobre mí y me hacen bajar los brazos. Debo poder ayudarme, debo poder ayudarles mirando la fuerza de Cristo. No la mía, que decae también, sino la de Él. Pero debo hacer de la de Él la mía. ¿Se entiende? Tiene que pasar eso a través de mí. Porque yo estoy en el juego. Y soy parte de esa situación. Dios te bendiga. Si hay desánimo en tu corazón, en tu mente, en tu fuerza, piensa que eso es posible. No digo que sea lo bueno, es posible, ¿ok? Pero también es mejor que a través de Cristo podamos correr la carrera para no perder el ritmo, para no perder el trofeo que está allá adelante, para seguir en el camino
para avanzar. En todo caso, para poder llegar, aunque no seas el primero. El Señor no dice eso, sino que ganes el premio. El premio no necesariamente es el primero, sino llegar a la meta de Cristo. Esto de primera, segunda y tercera puede ser en el atletismo. Para Cristo es que lleguemos. Es que lleguemos. ¿Estás en la carrera? Dios te bendiga muchísimo.